Revisando otras noticias del día, el Instituto de Salud Pública confirmó hoy el primer caso de virus ANTA en el país en lo que va del 2020. Se trata de un joven de 28 años oriundo de la región de O'Higgins y quien se encuentra evolucionando satisfactoriamente en un recinto asistencial de Santiago. Para hablar de este tema y otros temas nos acompaña la subsecretaria de Salud, Paula Daza. Subsecretaria, bienvenida a Canal 24 Horas. Puntualmente el tema del ANTA, primer caso del 2020. ¿Cuáles son las campañas? ¿Cómo está trabajando en el Ministerio, la autoridad, justamente por un virus que bien aparece mucho, sobre todo en meses de invierno? Sí. En meses de verano, perdón. Sí, bueno, el virus ANTA es una situación que en Chile ya es endémica, es decir, aparece durante todo el año, pero principalmente se concentra en el periodo de primavera y verano. El año pasado tuvimos 70 casos, de los cuales 17 fallecieron. Es una enfermedad que no es tan... 70, 17 fallecieron. Sí, es una tasa alta de mortalidad, un 20% de muerte, y por eso es tan importante las medidas preventivas. Nosotros ya partimos con la campaña de prevención, que consiste en que las personas tienen que tomar todas esas medidas que son importantes, porque el ratón de cola larga existe en nuestro país. ¿Cuáles son las medidas preventivas para tener consideración y en qué tipo de lugares quizás son las más importantes a tomar? Lo más importante es que las personas que van a circular en aquellos lugares donde hay muchos matorrales, mucha vegetación, primero que nada circulen solamente por lugares que estén habilitados, que estén autorizados. Lo segundo es manejar muy bien los alimentos, tanto la basura como los alimentos que los pueden dejar afuera. Las personas que están en una cabaña o en un camping, o las personas trabajadores rurales, por ejemplo, manejar la basura en forma hermética. Lo mismo no dejar alimentos al exterior, porque los ratones de cola larga, que son los que contagian esto, pueden circular. Lo tercero, si se va a abrir un lugar que ha estado cerrado mucho tiempo, una bodega, una cabaña, una casa, es muy importante ventilar antes de empezar a circular dentro de la casa, ventilar bien, entrar con mascarilla y limpiar bien con agua con cloro. Siempre se relacionaba el ANTA con lugares, justamente lo que usted menciona último, lugares cerrados, donde se llega, por ejemplo, a una cabaña, un lugar que estuvo durante muchos meses en encierro. Y usted me menciona también que se da también al aire libre. Hay que tener ojo en ambos episodios, en ambos ambientes. Sí, se da al aire libre, pero principalmente en lugares donde hay muchos matorrales, mucha vegetación. Por eso las personas tienen que, primero que nada, desmalezar. O sea, aquellos lugares, casas o principalmente en lugares agrícolas, rurales, lugares forestales que las personas van a habitar, desmalezar se dice a 10 metros de la cabaña, de la casa, manejar la fruta, manejar las verduras, manejar la alimentación. No consumir agua que esté al aire libre, que nosotros hemos dejado botellas al aire libre. Siempre cerrar bien, consumir preferentemente agua potable o agua clorada. Y lo otro que es importante, que es fundamental, si sabemos que hemos visto estos, ¿no es cierto?, roedores de cola larga, avisar a la Seremi de Salud para que tomen las medidas que corresponden. Los síntomas, quizás a tomar a consideración, porque sobre todo en el virus ANTA, mientras antes se actúe, más importante es la tasa de sobrevivencia. Así es. Desgraciadamente el virus ANTA produce los mismos síntomas que produce el estado gripal en un comienzo. Puede producir un poquito de dolor de cabeza, un poquito de fiebre, dolor estomacal, sentirse mal. ¿Y cuándo uno se da cuenta quizás que esto es más un cuadro distinto? Cualquier persona que sea un trabajador agrícola, un residente rural, una persona que vaya de camping o que haya estado expuesto en estas situaciones, es importante que consulte si comienza con fiebre, con dolor de cuerpo, con dolor de cabeza, principalmente la fiebre. La fiebre alta, que dura más de 24 horas, es un signo de alerta si uno está sometido. Y lo otro, cuando una persona va al servicio de urgencia, al consultorio, decir, yo he estado en un camping, soy un trabajador agrícola. ¿Por qué? Porque en la medida que le diagnostiquen precozmente el que tiene un virus ANTA, esa persona se traslada rápidamente a un centro asistencial de alta complejidad, a un hospital donde hay una UTI, porque eso es lo que finalmente va a salvar esa vida. Hoy día la mortalidad es de un 25%. Antes era mucho mayor, ¿no? Antes teníamos una mortalidad de 60%. ¿Por qué ha ido cayendo? ¿Un tema de avances de la salud o sencillamente que la gente ha sabido reaccionar y hay mayor información? Las dos cosas. Las personas están consultando precozmente, pero también estas personas que están consultando precozmente se trasladan rápidamente a un centro asistencial de alta complejidad donde se manejan en una UTI, con respiradores de alta frecuencia, con especialistas que manejan mejor. Entonces, hay un manejo médico de las personas que también hace que la respuesta finalmente, la mortalidad haya disminuido. Subsecretaria, le quiero cambiar de tema, el tema de la influenza. Generalmente en marzo es cuando se inician las campañas públicas a nivel nacional, pero las alertas este año comenzaron a encenderse en enero. ¿Por qué? Nosotros estamos levantando esta alerta porque Estados Unidos, el hemisferio norte, la verdad, que nos ha levantado la alerta a nosotros.
En general, el virus influenza, cuando llega a Chile, se comporta parecido o similarmente a lo que ocurre en el hemisferio norte. Es decir, este invierno que está ocurriendo este año, ahora en este minuto, en Estados Unidos, en Canadá, probablemente vamos a tener el mismo comportamiento en el próximo invierno. ¿Qué características tenían en Estados Unidos y en Canadá que llama a la preocupación? Primero que nada, la alerta ha sido que ha comenzado muy precozmente. Es un virus que ha comenzado antes de lo que se frecuentaba que comenzara. Segundo, normalmente el virus que empezaba a circular era el virus influenza A. El virus que ha empezado a circular principalmente en Estados Unidos y en Canadá es el virus influenza B. Lo tercero es alto número de personas que han estado contagiadas. Esto partió en octubre, llevamos poco más de un mes y medio y hay más de 6 millones de personas contagiadas, hay más de 50.000 personas que han tenido que hospitalizarse y llevan más de 2.500 fallecidos en el norte, de los cuales 32 son niños. Es una alerta que ha levantado Estados Unidos en el hemisferio norte y que es muy importante para nosotros porque nosotros tenemos que levantar esa situación y precozmente comenzar con la campaña de vacunación. Nosotros vamos a partir con la campaña de vacunación la segunda quincena de marzo y esperamos que el mayor número de personas que están en ese grupo de riesgo, que son las personas que se pueden enfermar gravemente, que estén vacunadas, como decimos, no pasen abril. ¿No llega al extremo quizás, subsecretaria, como ocurrió otros años cuando fue el virus H1N1, el llamado a no viajar a ciertas ciudades, a quizás si va a ir a Estados Unidos, a Canadá, a tomar ciertas medidas? Todavía no ha llegado a ese extremo. Todavía no hemos llegado a esa situación crítica como para alertar a las personas que no viajen a estos lugares, porque a pesar de que la situación es crítica en el invierno ya, pero todavía no ha sido lo suficientemente. Nosotros estamos haciendo un seguimiento semana a semana de los casos, pero sí estamos alertando a las personas que cuando parta la campaña de vacunación se vacunen precozmente. Y lo otro que quiero decir es que este año hemos aumentado el grupo de personas que vamos a vacunar. Normalmente los años anteriores vacunábamos a los niños hasta los 6 años. Yeah. Este año vamos a vacunar a los niños hasta los 10 años. ¿Y eso por qué? Porque lo que hemos visto en los años anteriores es que el virus ha circulado altamente en los colegios. ¿Qué es lo que pasa en el colegio? Por motivos obvios, ¿no es cierto? Están en una misma clase, es un virus altamente contagioso, entonces es un virus que cuando empieza a haber un brote de influenza en un grupo, esto se expande rápidamente a todos los grupos en el colegio. El colegio es un lugar donde el virus se expande rápidamente. ¿Los grupos de riesgo son solamente niños de qué edad, adultos mayores también más o menos? ¿Cuáles son los grupos de riesgo? El grupo de riesgo son todos los niños de 6 meses hasta los 10 años, es el grupo que vamos a vacunar. Los mayores de 65 años, los adultos mayores. También las mujeres embarazadas. Hasta el año pasado vacunábamos a las mujeres desde las 13 semanas. Este año vamos a vacunar a todas las embarazadas porque el embarazo per se es una condición de riesgo. También los enfermos crónicos, las personas que tienen diabetes, hipertensión, las personas que tienen alguna enfermedad crónica de riñón, también es un grupo de riesgo. ¿Hace un tiempo hubo problemas con las vacunas? El año pasado, el año pasado... Sí, ya pasó. Ya pasó, ya estamos en el 2020, efectivamente. El año pasado, ¿qué es lo que pasó? Que las personas se vacunaron muy tarde. Llegaron muy tarde a vacunarse y cuando llegaron muy tarde a vacunarse, los consultorios ya no tenían ese stock de vacunas que teníamos. Este año hemos aumentado, hemos comprado más de 6.700.000 vacunas para cubrir este gran grupo de riesgo, que son las personas que finalmente, si se enferman de influenza, pueden terminar gravemente hospitalizadas. Bueno, y también pueden fallecer. Se llama, obviamente, se inicia la campaña la segunda semana de marzo, dijo usted. Así es. Sí, es a partir de esa fecha, obviamente, porque uno puede pensar influenza relacionarlo con el invierno, con meses de frío, va a ser calor todavía, con los calores que están haciendo ahora. Mucho calor. Hacer el ejercicio. Ser Mateo en buen chileno. Ser Mateo y vacunarse precozmente, porque desde que la persona se vacuna hasta que empieza a hacer efecto son aproximadamente 2 semanas. Si el virus parte precozmente, como partió en Estados Unidos, podemos estar viviendo la misma situación que están viviendo ellos y esperamos que eso no ocurra. Subsecretaria Paula Daza, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Gracias por invitarme.